Él es profesor asistente en la Clínica Mayo. Él realizó sus estudios de medicina en Costa Rica, después sus estudios de posgrado en Estados Unidos, tanto en medicina interna, medicina pulmonar y enfermedades críticas. Él tiene amplia experiencia en pacientes con vasculitis, ANCA y en pacientes con síndrome de riñón-pulmón. Y nos va a transmitir su experiencia en estas dos conferencias. Gracias, doctor Cartín Seba. Muy buenos días. ¿Me pueden escuchar bien atrás? ¿Sí? Muy bien. Bueno, primero que nada, es para mí realmente un placer estar acá en Chile como latinoamericano. Me siento muy complacido de poder compartir algo de mi experiencia con ustedes. Quiero igualmente agradecer a los organizadores por la invitación, sobre todo a Alberto y a Fernando. Ustedes se preguntarán qué hace un neumólogo acá. Y no sé si hay algún neumólogo en el auditorio que levante la mano. Ni uno. Muy bien, puedo hablar mal de mis colegas. Ustedes se preguntarán qué hace un neumólogo hablando de vasculitis en general. Históricamente, en nuestra división de neumología en la Clínica Mayo, la gran mayoría de los pacientes con granulomatosis con poliangeitis, que es como actualmente le llamamos al síndrome de Wegener, habían sido vistos por el mentor de mi mentor y obviamente ha sido desde el punto de vista como una herencia y por eso nosotros tenemos una clínica exclusivamente en el departamento de neumología donde vemos pacientes con vasculitis. Es una clínica que pasa generalmente muy ocupada, hacemos diagnóstico de pacientes con vasculitis asociada al ANCA, aproximadamente un caso nuevo cada 7 a 10 días. Tenemos aproximadamente como más de 1000 pacientes establecidos en la clínica, así que dichosamente vemos muchos de estos pacientes y de ahí la relación que tenemos en el departamento de neumología. Personalmente también me ha servido mucho porque yo también hago cuidado crítico y muchos de estos pacientes los veo en la unidad de cuidados intensivos. Es interesante, yo le llamo el síndrome de pulmón-riñón, ustedes le pueden llamar el síndrome de riñón-pulmón como quieran. Quiero delinear unos objetivos para esta charla. Primero que todo, vamos a describir qué es realmente el síndrome de pulmón-riñón y cuáles son las manifestaciones clínicas más comunes. Vamos también a describir las principales causas. La gran mayoría, como van a ver, está asociada a la vasculitis por ANCA. Vamos a hablar un poco sobre el abordaje clínico, el abordaje diagnóstico del síndrome. Y finalmente vamos a identificar el manejo terapéutico más apropiado en estos pacientes. Sí les quiero mencionar que con respecto al tratamiento, sobre todo de las vasculitis asociadas al ANCA, vamos a hablar en más detalle en la tarde. Como comprenderán, voy a hablar por aproximadamente 25 minutos y es difícil poder incluir todo el tratamiento en una charla tan corta. Empecemos con un caso clínico. Este fue un paciente que tuve el placer de cuidar en la unidad de cuidados intensivos. Hombre de 62 años, se presentó con insuficiencia renal aguda, conocía una creatinina de base que era completamente normal y cuando se presentó tenía una creatinina de 3.6, llegó con hemoptisis y tenía mucha disnea, estaba igualmente hipoxémico. La radiografía de tórax demostró que tenía infiltrados pulmonares bilaterales. Y es interesante, pero en la Clínica Mayo es más fácil, por ejemplo, obtener un CT del tórax que obtener una muestra de esputo. Lo primero que le hicieron en el departamento de emergencias fue esta tomografía de tórax y lo enviaron a la unidad de cuidados intensivos, así fue como lo conocí. Como pueden ver, estos son los cortes pulmonares. Lo que tiene es principalmente infiltrados bilaterales. La gran mayoría de los infiltrados son de vidrio esmerilado, pero algunos son un poco más consolidativos. Obviamente es probable que este paciente también esté un poco con exceso de líquido. Puede ver aquí que la fisura de la pleura se ve muy delineada y la puede ver aquí igualmente. Como llegó a la unidad de cuidados intensivos, lo que le hicimos, el paciente terminó intubado y le hicimos una broncoscopia. El lavado broncoalveolar fue claramente hemorrágico y la forma en que nosotros lo describimos, porque muchas veces hay un poco de trauma con el broncoscopio, pero el lavado broncoalveolar hemorrágico, cada vez que ponemos una licuota de líquido, regresa cada vez más y más rojo, lo que quiere decir que está sangrando activamente.
Los cultivos todos fueron negativos, el sedimento urinario fue muy activo. Yo siempre le digo a mis residentes y a los fellows del departamento que cada vez que el examen más sencillo para poder saber rápidamente si hay algún compromiso desde el punto de vista renal es un simple examen de orina. Y siempre le digo que es muy importante porque obviamente estos síndromes van de la mano. Le hicimos estudios serológicos básicos y obviamente hay una batería grande que se puede ordenar, pero siempre nada más pedimos una serología por ANCA. Recuerden que cuando pedimos la serología por ANCA es importante no solamente de hacer la inmunofluorescencia, pero también la confirmación por ELISA, porque de esa forma podemos saber si realmente hay algún falso positivo o algún falso negativo. Le pedimos la cascada por colagenopatías, anticuerpos antimembrana basal glomerular y completo. Y el complemento, todos estos exámenes fueron negativos. Antes de darle la respuesta al caso, vamos a definir qué es el síndrome de pulmón-riñón. Es básicamente la coexistencia de hemorragia alveolar difusa y de glomerulonefritis. Y la hemorragia alveolar difusa es generalmente de causa inmunológica. Esto es importante y voy a dedicar varias diapositivas a hablar de la hemorragia alveolar difusa, porque creo que es importante que todos elaboren el diagnóstico diferencial, porque no necesariamente todas las causas de hemorragia alveolar difusa son de origen inmunológico. De hecho, hay un concepto errado muy generalizado, inclusive hasta con mis mismos colegas neumólogos e intensivistas, de que en el momento en que la palabra hemorragia alveolar difusa aparece, todo el mundo piensa inmediatamente en dosis altas de esteroides y en plasmaferesis. Es como automático. Apenas oyen hemorragia alveolar difusa, para eso lo llaman a uno, hay que empezarle dosis altas de esteroides. La respuesta es no, es solamente en algunos casos donde está mediada inmunológicamente, y les voy a decir por qué. Desde el punto de vista renal, es usualmente una glomerulonefritis rápidamente progresiva, y hay muchas enfermedades que pueden causar este síndrome. Volvamos al caso. ¿Recuerdan cómo tenían las piernas con un rash purpúrico muy importante? Esta es la biopsia de piel, obviamente era lo más fácil de biopsiar inicialmente. Pueden ver aquí en mayor aumento, esto es un vaso capilar que está rodeado de células inflamatorias. Esto es lo que llamamos una vasculitis leucocitoclástica. El paciente le hicimos una biopsia renal. Esta es la hematoxilina eosina. Aquí en las flechas pueden ver que hay hipercelularidad endotelial y, más importante, fue la inmunofluorescencia con depósitos granulares que eran de IgA. Creo que ya con eso tenemos el diagnóstico. Este fue una púrpura de Heno-Schollen que se presentó con hemorragia alveolar difusa concomitantemente con el compromiso renal y el compromiso de piel. Lo tratamos con esteroides, ciclofosfamida y plasmaferesis. Es interesante, en la literatura, los pacientes con púrpura Heno-Schollen que se presentan con compromiso pulmonar son muy raros. Estamos hablando de aproximadamente no más de 40 casos publicados en la literatura, y realmente cuando tenemos esta combinación, el tratamiento de elección no es muy preciso, puesto que no hay estudios clínicos grandes para poder decidir cuál es la mejor opción de tratamiento. Este paciente dichosamente se recuperó muy bien, tanto la función renal como los infiltrados pulmonares, y pudo salir de la unidad de cuidados intensivos. Poco común en adultos, la gran mayoría de los casos se presenta en niños. Como mencioné anteriormente, esto es una vasculitis de vasos pequeños, que hay depósitos de IgA. La tetra clásica es la presentación con púrpura palpable, artritis, dolor abdominal y hematuria. Una vez establecido el diagnóstico, interesante, el paciente no tenía artritis, pero sí le preguntamos si había tenido dolor abdominal y nos dijo que sí había tenido los días anteriores. Interesantemente, en adultos hay más compromiso renal y artritis en este paciente. Como dije anteriormente, presentó hemorragia alveolar difusa, lo cual es muy raro. Cada vez que un paciente con Heno-Schollen presenta con hemorragia alveolar difusa, prácticamente todos tienen compromiso renal al mismo tiempo. Por eso lo que dije anteriormente, que cuando hay alguien que sospecha en hemorragia alveolar difusa, hay que hacerle como mínimo inicialmente un examen de orina. El tratamiento principalmente es con esteroides. Hay algunos casos en que se reporta la ciclofosfamida. Interesantemente, pacientes con glomerulonefritis más leve no necesariamente fueron tratados con ciclofosfamida y mejoraron.
y el uso de la plasmaferesis es un poco controversial. Obviamente cuando un paciente está tan enfermo como este que les presenté, es una medida prácticamente de rescate. Volvamos de nuevo al síndrome de pulmón-riñón y veamos cuáles son las principales causas. La gran mayoría de los pacientes que se presentan con este síndrome es por vasculitis sistémicas ANCA positivas, del 60 al 70%. Si ustedes recuerdan de las vasculitis ANCA positivas, los pacientes que tienen el síndrome de Church-Strauss, 99% de ellos tienen asma, pero no necesariamente por eso lo vamos a incluir en el síndrome de pulmón-riñón. Aproximadamente 25% de los pacientes con Church-Strauss en algún momento pueden desarrollar hemorragia alveolar difusa y el compromiso renal es generalmente no tan frecuente. Los pacientes con granulomatosis con poliangeitis, que son los pacientes con Wegener, ellos al 90% tienen en algún momento compromiso pulmonar. Y en los pacientes con poliangeitis microscópica pueden tener compromiso pulmonar tan alto como el 50%. Importante también es la enfermedad de Goodpasture, que es por anticuerpos antimembrana basal glomerular. Las colagenopatías, especialmente el lupus eritematoso sistémico. Cuando un paciente con lupus tiene hemorragia alveolar difusa, casi el 100% tiene compromiso renal al mismo tiempo. Así que es muy difícil encontrar un paciente con lupus que tenga hemorragia alveolar difusa que no tenga compromiso renal. Prácticamente imposible. Las vasculitis sistémicas ANCA negativas, como el ejemplo que les presenté de Heno-Schollen, y los pacientes con crioglobulinemia mixta, generalmente tipo 2, también extremadamente raro. Otros pacientes que tienen vasculitis ANCA, pero que es generalmente asociada a drogas, aquí está una lista de varios de los medicamentos que pueden presentar anticuerpos ANCA positivos, particularmente el propiltiuracilo, vemos bastantes con sulfasalacina igualmente, alopurinol. Anteriormente lo dije y me gusta repetirlo porque han habido cambios con respecto a la nomenclatura de las enfermedades asociadas al ANCA. El síndrome de Wegener o enfermedad de Wegener ya no se llama así, se llama granulomatosis con poliangeitis, y el síndrome de Church-Strauss actualmente se llama un poco más complicado, poliangeitis granulomatosa y eosinofílica. Vamos un poco a lo que son las manifestaciones clínicas del síndrome de pulmón-riñón. Creo que desde el punto de vista renal, ustedes están muy familiarizados, se puede presentar con hematuria glomerular asintomática, que puede inclusive tener una función renal normal, pueden presentarse como un síndrome nefrítico clásico, pero lo más común, sobre todo si desarrollan hemorragia alveolar difusa, es que se presenten con la glomerulonefritis rápidamente progresiva con presencia de insuficiencia renal. Recuerden que acá, a la hora de analizar a estos pacientes, desde el punto de vista diagnóstico, es importante saber si esta glomerulonefritis rápidamente progresiva es por anticuerpos antimembrana basal, por complejos inmunes, si es pausinmuno o si es por doble anticuerpos. Recuerden que pausinmuno es lo que vemos generalmente en las vasculitis asociadas por ANCA. Pausi viene del latín, que quiere decir poco, ausente. Entonces, en estos pacientes en inmunofluorescencia generalmente no vemos depósitos. La presentación clínica desde el punto de vista pulmonar es la hemorragia alveolar difusa, que la gran mayoría de las veces es aguda, pero que puede ser también subaguda. Y interesantemente la hemoptisis se presenta en la gran mayoría de los pacientes, como pueden ver, de un 65-70%, lo que quiere decir que hay un porcentaje importante de pacientes que no van a reportar hemoptisis. Esos pacientes son un poco más difíciles de manejar, pero de todas formas, la gran mayoría de los pacientes van a requerir una broncoscopia confirmatoria, así que así sí podemos establecer el diagnóstico. Ahora, desde el punto de vista de hemorragia alveolar difusa, es básicamente un síndrome clínico-patológico de acumulación de eritrocitos o glóbulos rojos en el alveolo que son provenientes de los alveolos capilares. Esto es una definición importante y aquí les voy a dar unos consejos para que le puedan ganar la discusión a los neumólogos cuando están discutiendo uno de estos casos. Los glóbulos rojos en el síndrome de hemorragia alveolar difusa provienen de los capilares, porque por ejemplo, si un paciente tiene un cáncer de pulmón o tiene un cáncer endobronquial y empieza a sangrar, pues esos glóbulos rojos se van a ir distalmente a los alveolos, pero eso no quiere decir que eso es una hemorragia alveolar difusa clásica. Desde el punto de vista fisiopatológico,
básicamente lo que vamos a ver es que el glóbulo rojo va a viajar desde el capilar endotelial, va a cruzar la membrana basal glomerular, va a ir al alveolo, obviamente va a tener que cruzar also también el epitelio alveolar. Así que ustedes pueden ver que desde el punto de vista patofisiológico, cualquier enfermedad que afecte el capilar endotelial, como las vasculitis, la membrana basal, como en la enfermedad de anticuerpos antimembrana basal glomerular, o por ejemplo en el epitelio alveolar, como lo que pasa en los pacientes con el síndrome de distrés respiratorio del adulto, que hay destrucción completa de la membrana del epitelio alveolar, también van a tener glóbulos rojos que van a estar presentes en el alveolo. Así es como hacemos el diagnóstico, hacemos un lavado broncoalveolar y pueden ver aquí, esta muestra 1, 2 y 3, cómo progresivamente se vuelve más hemorrágico. Eso es clásico lo que vemos en un paciente con hemorragia alveolar difusa activa. Si queremos confirmar, hacemos lo que se llama una tinción de Prusia para teñir el hierro que está presente en los macrófagos. Esto se llama, entonces medimos los macrófagos que estén cargados con hemosiderina. Generalmente consideramos que cuando están por encima del 20% es que el paciente ha tenido hemorragia alveolar difusa. Les quiero decir que este es un número que es bastante arbitrario y la evidencia detrás de este número mágico 20% no es muy buena. No solamente eso, hay pacientes que cuando se presentan agudamente y hacemos el lavado broncoalveolar, mandamos a analizar los macrófagos cargados con hemosiderina, no necesariamente van a estar altos al inicio, porque se toma como 48 horas para el macrófago para realmente poder fagocitar las partículas de hierro y que se logre teñir. ¿Cómo se presenta clínicamente la hemorragia alveolar difusa? Como le dije, la hemoptisis, perdón, aquí está presente solamente en 30%, disnea e hipoxemia prácticamente en todos los pacientes, los infiltrados alveolares difusos, no solamente en la radiografía, pero en la tomografía de tórax. La anemia es sobre todo si los casos son muy severos y realmente hay pacientes que pueden tener 2, 3, 4 gramos de hemoglobina en los pulmones y así vemos la hemoglobina caer. Y clásicamente se describe que la difusión de monóxido de carbono, con lo que nosotros medimos la difusión pulmonar, está elevada, pero esto realmente desde el punto de vista clínico es poco práctico porque estos pacientes no los va a enviar uno a hacer pruebas de función pulmonar, están generalmente enfermos en el hospital. Este es un ejemplo radiológico, otro ejemplo, pueden ver aquí infiltrados pulmonares bilaterales que obviamente no dicen mucho, puede ser debido a muchas cosas, infección, insuficiencia cardíaca, lo mismo en la tomografía tórax, infiltrados de vidrio esmerilado bilaterales. Les voy a mencionar brevemente los 3 principales mecanismos por los cuales uno puede tener hemorragia alveolar difusa. Creo que esto es muy importante, conocer estos conceptos, porque como les dije anteriormente, cuando estén discutiendo un caso de síndrome de pulmón-riñón, pueden tener elementos de juicio para poder discutir tanto con los neumólogos como con los intensivistas. El primer mecanismo es el fallo mecánico de la pared capilar alveolar. Aquí tenemos unos caballos de carreras y se preguntarán qué está haciendo acá. Yo no soy obviamente veterinario, pero en los caballos de carreras pasa un fenómeno muy interesante. Estos caballos tienen una complicación que se presenta con epistaxis severa, y es epistaxis porque el caballo no hace generalmente hemoptisis, sino que se presenta con epistaxis masiva. Lo que sucede en estos caballos es que, y ya se ha demostrado interesantemente en varios estudios, es que la membrana alveolar capilar, debido al gran esfuerzo durante la carrera, se puede romper. La membrana capilar glomerular, la membrana capilar alveolar es muy débil y con aumentos de presión se puede romper. Es lo que pasa generalmente en pacientes con insuficiencia cardíaca. Un estudio muy interesante del estrés de la membrana capilar en caballos, básicamente lo que hicieron es pusieron caballos en faja de ejercicio, en treadmills, los pusieron a correr y después los sacrificaron y observaron los resultados de la autopsia. Y esto es lo que se ve. Este es el capilar, este es el alveolo, este es el intersticio. Todas estas son células rojas, todas estas son eritrocitos que están cruzando hacia el alveolo. O sea que el aumento de la presión
de los capilares alveolares puede causar ruptura y los glóbulos rojos pueden pasar al alveolo. Igualmente pueden ver acá, esto es en un estudio de conejos, donde aumentaron artificialmente la presión intrapulmonar. Estos glóbulos, pueden ver aquí la ruptura del capilar y obviamente va a haber escape de los glóbulos rojos en el alveolo. ¿Cuál es el ejemplo clásico? Esto es lo que nosotros llamamos una hemorragia blanda. Este es un paciente con estenosis mitral. Y es interesante, les presento esto porque un paciente que estaba en la unidad coronaria con estenosis mitral, con edema pulmonar agudo severo, tenía obviamente infiltrados pulmonares bilaterales, el paciente también estaba anticoagulado, entonces empezó a tener hemoptisis. Le hicimos una le hicimos una broncoscopia y tenía sangrado, entonces nos llamaron porque había que empezar esteroides altos, sobre todo porque le habían enviado un examen de orina, y en el examen de orina habían salido como 15 glóbulos rojos, una microhematuria. Obviamente con la sonda que tenía una sonda urinaria y además estaba anticoagulado, pues no era esperable ver un poco de glóbulos rojos, entonces creyeron que era un síndrome de pulmón-riñón, pero realmente este paciente lo único que tenía era una hemorragia blanda en el pulmón. Cuando le mejoró el tratamiento del edema pulmonar agudo, el paciente mejoró significativamente. Por eso la importancia de saber cuál es el mecanismo. El segundo mecanismo, y voy a tratar de ser breve, es lo que pasa en los pacientes con el síndrome de distrés respiratorio del adulto. Si ustedes hacen una biopsia en esos pacientes, lo que van a observar es el daño alveolar difuso. Cuando hay daño alveolar difuso, pues obviamente las células desde el capilar pueden pasar al alveolo. Este es el ejemplo clásico. Este es un caso severo, este es un caso menos severo. Aquí están las membranas hialinas y estos son glóbulos rojos en el espacio alveolar. Obviamente, si le hacemos una broncoscopia, podemos ver sangre y si mandamos a hacer los macrófagos cargados de hemosiderina, van a estar elevados. El tercer mecanismo, creo que desde el punto de vista del tema que nos incumbe, es el más importante, y es la inflamación del capilar alveolar o de la matriz intersticial. El ejemplo clásico es la capilaritis. Estos son mecanismos inmunológicos de hemorragia alveolar difusa que generalmente se acompañan igualmente con compromiso renal. Hay dos tipos, hay aquellos que tienen capilaritis y los que no tienen capilaritis. Capilaritis, el ejemplo clásico son las vasculitis asociadas al ANCA, pero el ejemplo clásico sin capilaritis es un paciente con enfermedad de Goodpasture. Interesantemente, estos pacientes cuesta mucho ver capilaritis. Ellos sí tienen hemorragia alveolar difusa, pueden ver la gran cantidad de glóbulos rojos presentes en el espacio alveolar, pero cuesta mucho encontrar capilaritis. Obviamente sí sabemos que el principal mecanismo de estos pacientes es inmunológico. Aquí está un ejemplo también de capilaritis pulmonar. Hay un infiltrado predominantemente de neutrófilos, y podemos observar necrosis fibrinoidea alrededor de los vasos pequeños. Algo que también es muy importante, los pacientes con capilaritis, cuando hacemos biopsias transbronquiales, es muy difícil lograr ver capilaritis. Para poder documentar capilaritis, generalmente se necesita una biopsia más grande, asistida por video o una biopsia a cielo abierto del pulmón. La capilaritis, estos son los ejemplos más clásicos: Henoch-Schönlein, vasculitis crioglobulinémica, la poliangeitis microscópica, la granulomatosis con poliangeitis y el síndrome de Church-Strauss. Pueden ver acá compromiso renal y pulmonar. Compromiso pulmonar en Henoch-Schönlein es mínimo, sin embargo, en las vasculitis asociadas por ANCA es muchísimo mayor. ¿Cómo vamos a abordar desde el punto de vista diagnóstico estos pacientes? Una vez que tenemos identificado que el paciente tiene glomerulonefritis o hemorragia alveolar difusa, tenemos que excluir las causas de hemorragia alveolar difusa blanda, como mencioné, que no tenga insuficiencia cardíaca, por ejemplo. Vamos a obtener marcadores serológicos y si se hace una biopsia renal, solicitar inmunofluorescencia. Los marcadores serológicos iniciales, por supuesto que se pueden enviar otros, pero para tratar de mantener los costos bajos, no nos gusta enviar todo al mismo tiempo. Podemos entonces clasificarlo en los pacientes que tienen complejos inmunes. Si hacemos inmunofluorescencia, generalmente vamos a observar depósitos de tipo granulares.
Una vez que tenemos eso, determinamos si el complemento está disminuido o elevado. Si está disminuido es probablemente por lupus eritematoso sistémico o por crioglobulinemia, y para confirmar la crioglobulinemia obviamente hay que pedir crioglobulinas en sangre. Si el complemento está normal y hay depósitos de IgA, como el primer caso que les presenté, es probablemente la púrpura de Heno-Schollen. Ahora, si tenemos anticuerpos antimembrana basal glomerular que están positivos, encontramos inmunofluorescencia lineal en la biopsia renal, es probablemente una enfermedad de Goodpasture. Y finalmente, si lo que encontramos son anticuerpos ANCA positivos, ahí va a ser pausa inmune, como mencioné anteriormente, va a ser una poliangiitis una poliangiitis, microscopic poliangiitis, Wegener o Short-Strauss, o bien puede ser por drogas. Es importante también mencionar que hay muchos pacientes que tienen enfermedad de Goodpasture que también pueden tener anticuerpos positivos por ANCA. Y brevemente voy a mencionar algo cuando les presente uno de los siguientes casos. Hombre de 33 años que es un fumador activo, se presentó con disnea e hipoxemia. Pueden ver que inicialmente la radiografía tórax, la cual no está aquí, estaba muy anormal, se le envió una tomografía de tórax. Hay presencia de infiltrados de tipo alveolar difuso, lo que llamamos vidrio esmerilado. Así que esto es o infección, inflamación, agua o sangre. No hay otra opción. Obviamente hay casos raros como por ejemplo cáncer. Hicimos una broncoscopia que confirmó la presencia de hemorragia alveolar difusa, no hubo infección, que siempre debe descartarse. Creatinina sérica de 3.5, es un paciente que era conocido sano. Esperábamos que la creatinina fuese normal, no teníamos en su caso una creatinina previa. Y el sedimento urinario fue francamente activo, tenía microhematuria, tenía glóbulos rojos dismórficos y además tenía cilindros hemáticos. Los estudios demostraron que la serología por ANCA fue negativa, el complemento fue normal. Encontramos los anticuerpos antimembrana basal glomerular positivo y tanto las crioglobulinas como el anticuerpo, los ANAS, fueron negativos. El paciente tuvo una biopsia renal y esta es la inmunofluorescencia con depósitos de tipo lineares, así que confirmamos que el paciente tenía un síndrome, una enfermedad de Goodpasture. Es una foto del Dr. Ernest Goodpasture en 1955. Interesantemente, el primer caso fue descrito desde 1919. Un hombre de 18 años que tenía hemorragia alveolar difusa y se presentó con una glomerulonefritis aguda. El descubrimiento de los anticuerpos fue hasta en el año 1967 y es el estudio clásico de Lerner que para mí es uno de los estudios más bonitos desde el punto de vista inmunológico, donde pacientes que están afectados, se tomó suero de pacientes que estaban afectados por la enfermedad de Goodpasture y se le inyectó a primates donde se reprodujo en los primates la enfermedad, lo que demuestra la importancia del anticuerpo mediando la inflamación en estos pacientes. Es poco común, se estima que es menos de 1 por millón de habitantes. Hay una distribución generalmente bimodal, se ve en hombres jóvenes como el paciente que les demostré o en mujeres de edad avanzada. La enfermedad limitada del riñón es más común en los pacientes mayores. Entonces este ejemplo que les presenté es clásico, un paciente joven que también tuvo compromiso pulmonar. Los principales gatillantes conocidos son el fumado y las infecciones. Nosotros, obviamente, al ser neumólogo, vemos la gran mayoría de estos pacientes que es fumadores activos. Lo que pasa es que el fumado puede causar daño epitelial alveolar y entonces la membrana basal queda expuesta a los anticuerpos. El mecanismo, anticuerpos, los anticuerpos generalmente son IgG, pero también hay anticuerpos IgA y anticuerpos IgM, generalmente van dirigidos al segmento NC1 de la cadena alfa del tipo de colágeno 4. ¿Cómo se manifiestan los pacientes con enfermedad de Goodpasture? Generalmente la hemorragia alveolar difusa puede preceder, puede ocurrir al mismo tiempo o aparecer inclusive después del compromiso renal. 60% de los pacientes no tienen hemorragia alveolar difusa y solamente la glomerulonefritis con anticuerpos positivos. Se presentan con insuficiencia renal aguda, con proteinuria, pero generalmente no con síndrome nefrótico, y el sedimento urinario es de tipo nefrítico, como en este paciente que les presenté.
Los síntomas sistémicos generalmente son ausentes, lo contrario a los pacientes con vasculitis que tienen más síndromes sistémicos como fiebre baja, o tienen malestar generalizado, pueden tener artralgias que son los síntomas más comunes. Y hay una asociación frecuente con doble anticuerpos como les mencioné, así que tanto en pacientes con vasculitis asociada a ANCA, en los que demostramos la presencia del síndrome pulmón-riñón, como en pacientes con enfermedad de Goodpasture, hay que chequear los dos tipos de anticuerpos. Interesantemente, uno de los estudios donde se demostró que hay gran cantidad de pacientes que tienen la dualidad fue en reclutas del ejército en Estados Unidos, en que cuando les hicieron el diagnóstico de enfermedad de Goodpasture, se fueron atrás a muestras de sangre de esos pacientes que estaba guardada y les midieron anticuerpos por ANCA y también estaban positivos. Algunas de las series demuestran que hasta 38% de los pacientes pueden tener esta doble dualidad de anticuerpos. El tratamiento desde el punto de vista de enfermedad de Goodpasture, la plasmaferesis, como les mencioné anteriormente, la importancia del anticuerpo en esta enfermedad, la plasmaferesis es excelente porque estamos removiendo el anticuerpo que está causando el problema. Al mismo tiempo, la inmunosupresión con esteroides y ciclofosfamida nos ayuda a disminuir la producción de los anticuerpos. Desafortunadamente, de 40 a 45% se evita progresar a insuficiencia renal crónica. Hay factores de riesgo, por ejemplo, los pacientes no oligúricos generalmente tienen mejor pronóstico, y si el paciente inicialmente requiere diálisis y la biopsia renal presenta compromiso significativo del número de glomérulos, esos son marcadores importantes para predecir que es probable que el paciente no vaya a tener una buena recuperación renal. La duración del tratamiento es variable, 6 a 9 meses. Desde el punto de vista de la plasmaferesis, nosotros personalmente lo que tratamos de hacer es hacer plasmaferesis hasta que el anticuerpo no lo logremos detectar en la sangre. Y los pacientes, sobre todo los que inicialmente se les da inducción con ciclofosfamida, se le puede cambiar para la mantención de la remisión con azatioprina. Otro caso, este es el último caso que tengo para esta charla. Esta es una mujer de 24 años que se presentó con insuficiencia renal aguda, disnea y fiebre baja. Aquí está la radiografía, pueden ver que tiene un tubo endotraqueal, la paciente terminó intubada en nuestra unidad de cuidados intensivos, y la tomografía de tórax muy similar a las anteriores que les presenté, con presencia de infiltrados pulmonares bilaterales. Esta es una biopsia representativa de lo que creemos que le pasó a esta paciente. Estos son... Obviamente no se ve la morfología normal porque toda la morfología está totalmente alterada. Este es un paciente que encontramos presencia de hemorragia alveolar difusa masiva con áreas de vasculitis. La inmunofluorescencia fue positiva por p-ANCA y confirmada con ELISA positiva por mieloperoxidasa. De tal forma que esta paciente fue diagnosticada como una paciente con síndrome de pulmón-riñón secundaria a una vasculitis asociada a ANCA. Esta es la nomenclatura de las vasculitis del consenso de Chapel Hill y pueden ver que los vasos pequeños o medianos, sobre todo vasos pequeños, tenemos la poliangeitis microscópica, la granulomatosis con poliangeitis, que es el Wegener's, y la EGPA, que es eosinophilic granulomatosis with polyangiitis, que es el Church-Strauss syndrome. Ya habíamos mencionado Heno-Schollen y cryoglobulinemic vasculitis. Cuando hablamos de la vasculitis asociada a ANCA, es importante tener en mente que hay dos tipos de inflamación, la inflamación de vasculítica y la inflamación granulomatosa. La inflamación granulomatosa es particularmente lo que nos ayuda a diferenciar sobre todo los pacientes con granulomatosis con poliangeitis. Eso desde el punto de vista de tratamiento es muy importante porque como les voy a presentar en la tarde, el tratamiento puede ser completamente diferente dependiendo de qué compromiso hay. Las enfermedades granulomatosas, que son las que vemos principalmente en el Church-Strauss o en el Wegener's, se van a presentar con nódulos pulmonares, generalmente son nódulos pulmonares grandes. Si hacemos una biopsia de esos nódulos pulmonares, lo que vamos a observar es inflamación granulomatosa necrotizante. Y obviamente en esos pacientes el principal temor que tenemos es que pueda ser secundario a una infección por micobacterias o una infección por hongos. También van a tener las manifestaciones clásicas de la nariz en silla de montar,
pueden tener ulceraciones orales, la gingivitis, muchas veces la biopsia va a demostrar granulomatosis y se presentan lo que llamamos strawberry gums o encías de fresa o frutilla, que se ven extremadamente rojas. Pueden tener lesiones de piel y pueden tener no solamente lesión, esto es de la glándula lacrimal, pero también generalmente periorbital. Cuando se presenta solamente con manifestaciones granulomatosas, no hay evidencia de compromiso sistémico, como por ejemplo cuando está afectado el riñón. Generalmente hablamos de que es una enfermedad limitada o localizada. Aquí les demuestro la inflamación granulomatosa con necrosis. Ahora, cuando hay enfermedad sistémica, es cuando hay compromiso vasculítico, y aquí es donde vemos generalmente que hay afectación del riñón o tenemos hemorragia alveolar difusa. Así el pulmón puede estar afectado o por nódulos, que son generalmente por granulomas, o por hemorragia alveolar difusa, que es desde el punto de vista vasculítico y por definición es severo. Nuevamente, como les dije, vamos a hablar más con respecto al tratamiento en la tarde. Algunas otras manifestaciones severas que afectan otros órganos, cuando hay compromiso de la piel no granulomatosa, como dije anteriormente, sino vasculítica, presentan con vasculitis leucocitoclástica. Desde el punto de vista renal, con glomerulonefritis necrotizante pausoinmuno, pueden ver aquí un cilindro edemático y la afectación desde el punto de vista glomerular. La presencia de escleritis, de hecho, escleritis por sí misma es una manifestación de enfermedad severa y se debe tratar agresivamente. Y pacientes que tienen compromiso neurológico. Estos pacientes lo que pasa es que desarrollan vasculitis de los vasos pequeños de los nervios, de la vasa nervosum, y pueden presentar con neuropatía, generalmente con una mononeuropatía múltiple. Desde el punto de vista renal, este es un estudio interesante que fue presentado en Kidney International. Son todas las biopsias de riñón obtenidas de un par de estudios europeos. 173 pacientes con poliangiitis microscópica, con vasculitis renal limitada asociada a anticuerpos a los ANCA, y con pacientes con granulomatosis con poliangiitis. Hay dos aspectos importantes que les quiero mencionar con respecto al compromiso renal desde el punto de vista de lo que observamos en la biopsia. Número uno, que los glomérulos normales son menos frecuentes en los pacientes con poliangiitis microscópica. Pueden ver aquí 21% comparado con 40% de los pacientes con GPA. Lo otro que es importante, obviamente presencia de semilunas, prácticamente la mitad de todos estos pacientes lo presentaron. El otro aspecto que es importante es la presencia de glomerulosclerosis. Es mayor en los pacientes con microscopis poliangiitis. Creo que debido a estos dos hallazgos, es por eso que los pacientes con poliangiitis microscópica tienen generalmente un peor pronóstico, no solamente desde el punto de vista renal, sino en general. Los pacientes con poliangiitis microscópica, la sobrevida es muchísimo menor de los pacientes con granulomatosis con poliangiitis. Además, algo interesante en este estudio es la presencia de la reacción granulomatosa periglomerular. Ese fue el hallazgo clásico que describió el doctor Wegener. Se presenta muy poco frecuente. Manejo y tratamiento de las vasculitis asociadas a ANCA. Como les dije, a las 3 de la tarde nos vemos y vamos a discutir varios casos que les voy a presentar. Esta es la ciudad de Rochester, esta es la Clínica Mayo. Ese es mi correo. Yo sé que mucha gente tal vez no le gusta hacer preguntas en pública. Si tienen algún caso que quieran compartir conmigo, envíenme un correo. Les quiero agradecer por la atención. No sé si tenemos tiempo para alguna pregunta. Gracias.